los que están aquí. Estamos en la cuarta mesa redonda del encuentro lateral, donde tocamos temas relativos al sector cultural de Granada. Hemos pasado por conversaciones con artistas invitados, hemos pasado también por conversar con el sector de la industria cultural. Ayer tuvimos una mesa redonda, como para ponerlos un poco en... Ayer tuvimos una mesa redonda donde hablamos con instituciones y hoy nos toca hablar sobre temas relacionados con la educación. Y contamos con 3 agentes que forman, como que representan una área de la educación que nos parecía muy importante tener presente en una parte para que nos den una pista un poco de cómo se presenta el panorama actualmente y también para desde el proyecto lateral mismo saber de qué manera podemos contar con vosotros, qué piensan, cómo ven todo, ¿no? Desde su punto de vista. Primero, Manuel Bru, perdóname que lea, pero es vicedecano de la Facultad de Bellas Artes, doctor en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Siendo parte del Departamento de Dibujo, se ha dedicado a la investigación y el desarrollo de su propia obra. Y hemos contado nosotros también en la Galería La Raíz con su trabajo muchísimo. Tiramos mucho de tu trabajo. Rosa Suárez Muñoz, con una carrera que toca áreas muy diversas y muy complementarias, que me costó un poco como encajarlo en algo más reducido. Es doctora en Ciencias de la Educación por la UGR, grado en Pedagogía de la Danza y licenciada en Derecho. Actualmente es coordinadora del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía. Lo dije. De Granada, y ha sido profesora en distintos conservatorios profesionales de danza y realizado labores de jefatura de departamento, jefatura de estudios y coordinadora de plan de igualdad, entre muchas otras cosas. Un gran currículum. Y tenemos a Francisco Jiménez como delegado de estudiantes de la Facultad de Bellas Artes. Creo que es importante también que recalquemos que tiene una carrera artística que comienza, como me decías tú, con una temprana vocación por la escultura tradicional andaluza, ¿no? Formado en la Escuela de Arte José Nogué de Jaén, y me gustaría mucho que, al igual que Manuel, también nos cuentes sobre tu trabajo de investigación y de producción artística que has desarrollado. Vale. Pues a ver, es curioso porque yo comencé, como bien decía, con una curiosidad por la tradición de la Semana Santa. Empecé de una manera buscando mucho la tradición y quizá incluso la artesanía, pero a través de una academia privada en la que me estuve formando en Jaén un tiempo, la de Los Carrillos, empecé a indagar y a darme cuenta de que el arte y la escultura eran mucho más que eso, aunque sin despreciarlo, pero se podía investigar mucho más. Y ahora estoy trabajando incluso en obra tradicional, pero hasta en meter robótica en la escultura, como hace un escultor que me llama mucho la atención, que se llama Giles Walker. Por lo que, bueno, pienso que en la templanza tanto de la técnica a veces como del concepto está la virtud, y es un poco por lo que abogo mucho cuando investigo. Bueno, yo me dedico básicamente al dibujo y a la pintura. Toda mi obra desde la tesis doctoral gira en torno al proceso creativo, ¿no? Todo lo que sucede cuando estamos trabajando, lo que controlamos, lo que no controlamos, ¿no? Cómo todo eso se puede incorporar a la obra. Me interesa mucho la idea de una forma de hacer que te resulte, por un lado, un catalizador de un mensaje que quieres llevar, ¿no? Que quieres transmitir, y por otro lado que sea un momento también de divertimento, ¿no? Donde tú, el propio proceso creador resulte emocionante, ¿no? Y siempre en una aventura constante. Las últimas series que he preparado, me acuerdo el año pasado para una individual en La Raíz, todo lo que estoy haciendo este año, pues he recurrido por primera vez en mucho tiempo a temas también de mi propia poética personal, ¿no? que me han rodeado, pues elementos de palmeras, porque yo soy de Elche, elementos a la Sierra Nevada, ¿no? Por mi cercanía con Granada. Entonces, tanto esos ejes temáticos, ¿no? Junto con la parte más conceptual del proceso,
del devenir de la obra, pues ahí voy investigando, ¿no? Ahí voy investigando y actualmente mi principal preocupación es sacar tiempo Para hacerlo. porque llevo 2 meses sin pisar mi estudio y no puedo más. Y me queda otro mes que no lo voy a pisar. Por lo menos hasta abril voy a estar muy liado. Pero vamos, básicamente desde que empecé la carrera, porque yo estudié Bellas Artes aquí en mi facultad, pues he intentado no parar. Más allá de los temas que he trabajado, mi idea ha sido no parar de trabajar y en ese camino de no parar se unió la universidad y ya está. Y a veces se junta, ¿no? Se complementa un poco, ¿no? El aprendizaje o sea, como el aprendizaje que tienen sus alumnos o la gente con la que trabajan, creo que también se integra en la obra siempre, ¿no? Me imagino que en la danza también debe ocurrir algo similar, ¿o no? Claro, bueno, ahora en los procesos creativos en danza, sobre todo en danza contemporánea, parten mucho de la improvisación y del trabajo con el propio alumnado, forman parte de esa obra creativa final, y entonces sí, está muy relacionado. Y yo, vamos, estoy conforme con eso y creo que por ahí debe un poco que la instrucción directa y todo eso que había en danza antiguamente ya ha pasado a la historia y ahora hay que ir por otros derroteros que está yendo hasta el flamenco, que también es lo más tradicional, ¿no? Que ya también se está yendo mucho por ese estilo y por esa forma de construir o de coreografiar, claro, o de crear algo de la nada, ¿no? Es increíble cómo se junta, ¿no? Como la docencia o esto con la propia... Y bueno, ahora me gustaría que dijeran cómo perciben el ambiente cultural en Granada. Se ha hablado mucho de como esta dualidad, ¿no? Que Granada es una ciudad con mucha efervescencia, con muchas cosas buenas, con mucha vida, mucha creatividad, y generalmente cuando se atribuye esa parte luminosa de la realidad cultural de Granada se refiere mucho a la formación, sobre todo. Es como lo más efervescente, y luego claramente se ha hablado de las carencias, de lo que... Gracias. De las limitaciones, de lo precario, ¿no? De las sillas, ese tipo de cosas. ¿Cómo lo ven ustedes desde sus áreas muy específicas? ¿Cómo qué información podrían darnos sobre eso? Pues en mi caso, bueno, como desde el Gabinete Pedagógico de Bellas Artes nos dirigimos a un nivel de secundaria, bachillerato, escuelas de arte, pues bueno, lo que veo es que la educación es muy importante y todo desde el punto de vista de mi trabajo, lo que hago es una mediación un poco entre cultura y educación, y yo trato todo lo posible de idear incluso proyectos de innovación educativa junto con los docentes, con el propio alumnado, para que salgan de la aula y puedan acercarse a distintas tipologías de arte, tanto artes plásticas como artes escénicas, pero cuesta mucho trabajo y en ocasiones, bueno, depende mucho también de los docentes, de los directores de los centros que quieran involucrarse en algunos proyectos que incluyen el arte como vehículo de aprendizaje en la escuela o para salir a determinadas actividades relacionadas con lo artístico. Pero bueno, luego te alegras porque bueno, hay alumnos que si no tienen esa experiencia desde la escuela no la van a tener nunca, porque en su entorno no son proclives a ir a un museo, a ir a una galería de arte. Pero bueno, habría mucho más que hacer en ese aspecto, ¿no? En mi caso. Y luego creo que también hace falta puntos de encuentro como este, por ejemplo, me interesa mucho y me alegro que le doy la enhorabuena, Miguel Ángel, porque creo que también si esto estuviera abierto, ya te lo comenté a ti, el año que viene también a los propios estudiantes de las escuelas de arte, de los bachilleratos de arte, que ellos también tengan un pequeño sitio donde puedan exponer lo que hacen con reciclaje, que hay muchos proyectos de arte con el reciclaje en los propios institutos, pues estaría muy bien y yo creo que les podría despertar a muchos de ellos que están ahí en un letargo este tipo de encuentros les vendrían muy bien, aprenderían mucho y también podría despertarle a ellos pues a lo mejor esa inquietud que tienen ahí medio dormida que está como saliendo porque vamos, yo creo totalmente en el poder transformador del arte y de que hay que meter más arte en la escuela de una forma más oficial. Nosotros hacemos lo que podemos con varios programas, pilotajes, como hay uno que se llama Artista en el Aula, que se hace unas pequeñas residencias artísticas con artistas plásticos o de arte escénica, pero bueno, han sido 30 centros en Andalucía, en fin, vamos caminando, ¿no? Entonces todo eso, pues hace falta también esa relación con otras instituciones, con la propia universidad, con las galerías de arte, con los museos, pues para
pues para apoyar a la parte educativa que nos falta, pues bueno, la aportación de los artistas en el ámbito educativo y dentro del currículo y dentro de las horas lectivas, ¿no? Para que todo sea, donde sea y sea de la casa que sea o el entorno que tenga, se puedan beneficiar de eso. Como la filosofía del lateral un poco, como de cuando estamos todos separados y no nos hablamos Sí. unos con otros, al final no avanzamos. Eso es como eso. Sí. Totalmente. O sea, desde la Facultad de Bellas Artes consideramos súper importante la unión entre, en este caso, el profesorado estudiantado, pero sobre todo la unión con Granada. Y claro, Granada ciudad, que es una facultad que tiene, es una ciudad que tiene Facultad de Bellas Artes y Escuela de Artes y Oficios, pues hombre, todo eso beneficia al tejido artístico de una ciudad. Y tradicionalmente Granada ha sido una ciudad, como decía, muy bulliciosa a nivel artístico, solo que en los últimos años, pues bueno, pasó por una época de vacas flacas, ¿no? Entre la crisis de 2008, luego todo el tema de la pandemia y demás, pues muchos espacios que entonces eran emergentes o que, bueno, llevaban ya un tiempo, no acabaron cuajando, ¿no? Y salvo la Galería Ceferino Navarro, que también es participante de aquí, y Espacio Lavadero, creo que también lleva muchos años, el resto son espacios que han emergido después de la pandemia. Entonces, que estudiantes de bachillerato, de escuela de artes, puedan vivir eso ya antes de entrar a una carrera o a unos ciclos superiores, eso es fantástico. Sí, sí. Pues lo que estamos luchando y bueno, por eso me interesa estar en estos encuentros porque bueno, esa relación con otras instituciones nos interesa porque queremos que ese alumnado tenga también, en una época además que bueno, en la adolescencia o en primera juventud es muy creativa y bueno, hay mucho ahí que hay que dejar que florezca en este tipo de encuentros de una forma más libre, no encorsetado en un pupitre. No sé cómo lo ves tú, que eres, que todavía estás ahí en el momento alumnado. Es que es curioso porque yo tengo la suerte, ya que como comentábamos antes de comenzar, hay estudiantes que esperan a cursar la carrera para después hacer un grado superior o ir a una escuela de arte buscando la especialización. Yo he tenido la suerte de hacerlo al revés y poder ya tener la experiencia de estar en ambos sitios y ver cómo todo es totalmente distinto a veces. Y respecto a la relación con la ciudad, sí creo que es súper importante porque al final el hervidero, lo que genera ese cóctel en el que un estudiante y un profesorado, y un profesorado unido puede también generar obras o pueden generar espacios de exposición o pueden generar actividad cultural, es muy importante. Digamos que a nivel de oferta cultural en Granada, ya lo comenté también alguna vez con Manuel, es cierto que hay como mucha oferta para quizás estudiantes que ya tienen una solidez, ¿no? Ya tienen una obra, tienen unos reconocimientos, unos premios, pero quizás para estudiantes que están comenzando es más difícil poder tener un espacio o un lugar en el que comenzar a exponer. Es cierto que tampoco creo que todo vale, que Claro. quizás pues requiere mínimo de tener conciencia de lo que estás haciendo, algo de experiencia, tener una asesoría para que tenga algo de calidad la exposición. Sí, yo a veces he pensado, por ejemplo, mucho desde mi trabajo en la galería, que creo que sería muy, muy bonito también tener esta conexión entre los lugares que tenemos zona expositiva, no solamente como con la universidad, sino que con los mismos profesores que están de cara a lo que están desarrollando los alumnos, y cuando ven que hay algo que quizás que ya tiene como la calidad o como que se comuniquen, hagan un poco de puente, porque muchos de los profesores, bueno, como Manu, que igual cuenta con nosotros, está como este diálogo entre las instituciones, bueno, es lo que más hemos estado hablando todo el rato, pero las galerías también, por muy privadas que seamos, siempre estamos buscando ahí debajo de la roca qué puede ser, y muchas veces no llegamos, y claro, están todos los alumnos ahí, uno a veces piensa, o sea, los profesores están directamente viendo, eso a mí me fascina del ámbito educativo, que están viendo cuando la cosa se está creando, cuando nadie más lo ve. Sí. Porque nosotros realmente
no solamente las galerías, sino que la ciudad se empieza a enfrentarse o a conocer o ver a estas personas cuando ya se ganan un premio, tienen un renombre o ya exponen en ciertos sitios, pero es muy valioso tener ahí a la persona cuando está empezando a crear, muy poderoso. Y muy la información. ¿Eso cómo lo veis? ¿Como posible? Sí, yo ya te comenté que el tema de las galerías para mí es un hándicap, porque es verdad que los alumnos y como actividades extraescolares siempre se va a todos los museos, actividades, no sé qué, pero nunca se piensa mucho en las galerías, ¿no? De hecho, lo hablaba contigo, que yo creo que hace una labor social, porque estáis abiertos, no cobras nada por entrar, pero todo el mundo tiene ese miedo de entrar a una galería porque parece que tienes que comprar algo que va a ser muy caro. Entonces creo que ese miedo también lo tiene el alumnado en general, incluso el profesorado, que no se atreven. Los bachilleratos propios de artes, que podrían perfectamente una mañana estar en una galería, hacer algo. Yo no voy mucho más allá de ya la típica visita, sino crear algo juntos, ¿no? Hacer alguna, pues, una pequeña visita vuestra allí, hacer algo con el alumnado y luego ver esos frutos y recogerlos en vuestra galería. En fin, que hay muchísimas cosas que se pueden hacer, que es cuestión de ponerlo sobre la mesa y trabajarlo. Entonces, creo que bueno, a partir de aquí pues, se puede crear a lo mejor un vínculo para intentar hacer algo también con la galería de arte, con este tipo de alumnado. A mí me encanta, por ejemplo, cuando tú siempre, o sea, nosotros como que los alumnos de Manu los tenemos como súper, o sea, como que tú ya has hecho esa labor como sin... ¿Qué piensas tú de eso? Como de romper el hielo. Claro, Eso. de romper el hielo y estar ahí haciendo una como presencia normal, porque en realidad muchas veces los alumnos llegan un poco como no es mi sitio, no es mi sitio, y realmente es muy su sitio. Sí. Tengo que decir además que, para reforzarlo, yo lo tengo de profe, y él fue el primero que nos mandó una galería, que hasta ahora todo es museo, tal, dibujo de fuera, pero a ninguno se le ocurrió oye, que este mercado y este mundo existe, y conocerlo, y nos mandó una exposición, así que... Porque como estudiante uno tiene un montón de preguntas también. Claro, muchísimas. El otro día vinimos a la inauguración con el grupo de segundo y fuimos a la inauguración, luego fuimos a Ceferino Navarro, que coincide que está en la misma calle, y claro, entonces surgen una serie de preguntas que en el aula son difíciles. Desde preguntas sencillas, oye, pues ¿cómo puede llegar un artista a exponer aquí, ¿no? A cosas más concretas de técnicas y demás, ¿no? Entonces es lo que llamamos ahí en Bellas Artes salidas de campo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso este que has comentado, creo que fue a la exposición de Lucía Coz, ¿no? En septiembre o en octubre. ¿La primera o la segunda? En la segunda, esta segunda. Entonces, claro, ¿no? El mandar es... Generalmente yo doy clase en segundo, ¿no? Entonces es un momento muy, muy especial porque el alumnado ya ha pasado primero, que es, digamos, la parte más... las asignaturas troncales, ¿no? Más... con mucho cuerpo. Y entonces en segundo, concretamente en este punto de ahora, el alumno empieza a unir lo que ya han dado con lo que van a dar, ¿no? Entonces, esas asignaturas de carácter más creativo, más experimental, ¿no? Más de creación artística propia, ¿no? Siendo muy variado, ¿no? Las asignaturas, dibujo, escultura y demás, es bonita porque surgen estas cuestiones, ¿no? De la obra personal, la creación de un discurso propio, etcétera, etcétera. Y eso se educa muy bien visitando y pisando los museos, las galerías. Y muchas veces los profesores también podemos ser partícipes de esos momentos porque, primero, les ayuda a conocer la ciudad, porque Granada recibe muchísimo estudiantado que no es de Granada. Y segundo, por eso, porque ese contexto te permite pues dejarte llevar, conectar pues desde la última planta del Centro José Guerrero, ¿no? Y estar en contacto con esas piezas tan grandes a pequeños dibujos, pequeñas obritas en Espacio Lavadero, en La Raíz, en El Silo, ¿no? Donde además tenemos la oportunidad de hablar con las personas que lo llevan, que coincide, pues bueno, que es gente que también está emprendiendo, que es gente emergente, y muchas veces hay lugares comunes que son muy bonitos compartir. Y vamos, yo como
para mí, esto es como un paréntesis, para mí el ideal de profesor es, o sea, yo siempre he planteado mi docencia como la que a mí me hubiera gustado tener, ¿no? Sí. Recibir. Entonces, claro, que a mí, que tuve muy buenos profesores, y entonces, claro, a mí me hubiera encantado que me hubieran llevado y pisado el terreno de la Granada, en este caso de Granada, en el terreno artístico latente en la ciudad. Y entonces eso es muy bonito. Y de hecho hay casos, me pasa el caso de un Fran, un chaval que está exponiendo en Espacio Lavadero, que fue alumno mío hace 2 años, ¿no? Y ya entonces hace 2 años hicimos una escapada. Ceferino, La Empírica, fuimos al José Guerrero, y entonces ves que van evolucionando. Y es lo que decías tú antes, ¿no? Que tenemos la oportunidad, o sea, yo tengo un trabajo excepcional y me permite no solo vivir el día a día con los estudiantes, sino ver cómo se sorprenden de sí mismos, cómo evolucionan, y los profesores aprendemos muchísimo de ellos y de ellas. Sí, sí. Eso es brutal. Sí, sí, es alucinante. Muy chulo. Sí. Y me gustó algo que dijiste, que creo que tenía pensado hablarlo más adelante, pero me parece muy importante, como esto de tomar, volver al momento en el que vosotros erais estudiantes, cuando empiezan este camino, ¿no? Como en el área de la cultura, a ver si a veces como que se preguntan cómo veíais ustedes el rol que están cumpliendo ahora, lo que estáis haciendo, si teníais alguna idea, si era como si fuesen estudiantes otra vez, ¿estaríais felices con lo que están haciendo? ¿Necesitarían más ayuda de vuestra parte? ¿O quizás no la tuvieron y ahora sí que dices... Bueno, a mí me pasa un poco como a él. Yo ahora intento hacer las cosas, aunque ahora no estoy en la docencia directa, estoy de otro punto, pero ayudo a docentes a hacer proyectos con alumnos, entonces intento plantear cosas muy interesantes que a mí me hubiera encantado, como lo de artista en el aula o otras cosas que hemos emprendido, o Flamenco Talent, o un concurso de jóvenes talentos que participaron también en Cerro de los Infantes, que me hubiera encantado que hubiera existido. Entonces y intento hacer eso, y cuando he sido docente dentro de mis posibilidades, pues también siempre yo he sido inquieta y he tenido profesores de todo tipo, pero yo siempre esa salida de campo, es que para mí los docentes son los verdaderos influencers, porque están muchas horas con los alumnos, y es verdad que muchísima gente, tú ves a gente muy famosa, escritores, que nombran y ya son consagrados y se acuerdan de su primer maestro tal o cual, que fue el que le tocó, ¿no? Un poco con la varita en aquella... Como algo que te hacen hicieron, un ¿no? poco un desvío que los padres no te lo hacen a veces. Son los que pasan más tiempo con ellos, y es verdad que tienen ese poder de influenciarte, y a veces tocan un poco en esa fibra sensible que igual si no hubiera tenido ese profesor pues se queda ya adormilada o hubiera tardado más tiempo. Entonces yo creo que es verdad que somos unos privilegiados cuando te dedicas, por estar en contacto con la juventud, por ver sus procesos creativos, por ver cómo evolucionan, por estar orgullosos de ellos, en esos exalumnos que tenemos que ya están consagrados, ¿no? En el caso suyo de la pintura, y en mi caso pues bailarinas excepcionales, en fin, yo creo que sí. Yo tengo que decir que tuve este primer maestro que, como decía, yo tuve la suerte de poder saber que con prácticamente 12, 13 años lo mío era la escultura. Por un profesor en estas raíces tan fuertes que yo tengo, pero básicamente él fue el que me guió. Yo estaba queriendo hacer un proyecto, no supe cómo enfocarlo, él tampoco, pero cumplió esta función que a veces tienen que tener los docentes, que es tan importante, de ser un guía y decir, mira, yo no sé esto, pero te voy a llevar a un sitio en el que te van a enseñar. Y fue cuando me llevó al taller de mi primer maestro de escultura. Y fue cuando al entrar por la puerta dije, es que esto es lo mío. Fue un papel fundamental. Si yo no hubiese descubierto eso, yo quizás no me hubiese dedicado a esto nunca. Claro. Te pueden marcar para bien o marcar para mal. Mal también. Porque hace poco lo hablaba en clase. ¿Cuántas veces un alumno reniega, por ejemplo, de las matemáticas por haber tenido una mala experiencia? Y bueno, de las artes. O de las artes. Totalmente. Sí, de las artes.
Claro, yo me he encontrado muchas veces cuando hago talleres de personas con, no sé, 50, 60 años que llevan toda la vida con un trauma con las artes y recién se meten así, en un taller y descubren que realmente no había nada de qué tener miedo por algo de un profesor así. Sí. Es muy importante. Es que el papel de la educación hoy en día es, bueno, hoy en día Todo, y siempre, es todo. pero yo lo veo como solucionador de tantos problemas actuales y futuros que me parece que hasta que no demos la suficiente importancia al papel de la educación, pues no sé. O sea, como que la base de muchas cosas al final siempre uno llega cuando hay un problema gordo que hay que afrontar, que por ejemplo hemos estado hablando en torno a la cultura, siempre se llega al final que lo que está más débil o la razón por la cual es que hay algo que hacer en cuanto a la educación. Cambiar la mentalidad, cambiar la manera de pensar, y todo eso viene de la educación. Eso es. Y yo quería saber algo sobre como la generación de ahora. Yo, por ejemplo, yo soy profesora, en Chile era profesora, pero yo llevo 10 años desconectada total de la generación con la cual ustedes están trabajando. Entonces, ¿cómo la ven? ¿Hay algo que les preocupe o algo que, por ejemplo, vean que tienen más fortalezas incluso? ¿Cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus desafíos? Pues, bueno, yo en mi caso, bueno, desde la delegación, como tengo un prisma muy amplio de muchos espectros de muchas edades además, yo diría que hay esperanza, porque parece que todo el mundo está quejándose de que la gente está todo el día en TikTok, que están con las redes sociales y tal, pero luego yo he presenciado debates educativos muy potentes con niños de primaria, gente brillante, y yo creo que, bueno, que todavía pues la gente joven, hay mucha gente muy válida. También hay muchos que se han abandonado, sobre todo creo que el tema, ahora se habla mucho del, bueno, todo el tema de enfermedades mentales con la adolescencia, el tema de haber estado con la pandemia encerrados, que muchos se han quedado enganchados a las redes. Creo que es un mal que nos viene con el tiempo que nos ha venido, pandémico y con todo eso, pero creo que realmente están más preparados que en mucho tiempo, ¿no? Los docentes que tienen llegan cada vez mejor preparados. Y bueno, y en mi caso creo que ahora se está abrazando la educación, por ejemplo, cosas artísticas que antes no tanto, proyectos de innovación educativa, otra forma de acercarse a través de proyectos con el alumnado, que creo que, bueno, que creo que pueden funcionar. Hace falta muchísimo más, pero que yo tengo esperanza y no lo veo mal, la verdad que no. Yo creo que las generaciones anteriores siempre tienen mucho miedo de las que vienen, ¿o no? Puede ser. Y que de repente igual sorprenden cosas. Bueno, a mí siempre me sorprende, casi siempre para bien, en general, pero en mi experiencia, no sé vosotros cómo lo veis. A ver, sí, son pensamientos que a veces me vienen, ¿no? La diferencia de cuando yo estudiaba la carrera a ahora, ¿no? Yo empecé en 2005, terminé en 2010, no existían los smartphones, por ejemplo. ¿No? Existía internet, pero no existían los smartphones. Ah, claro. O yo al menos, no, juraría que no. Como las almejitas, quizás. Solo era para llamadas móviles de y ya llamadas está. y demás. Estaba Bueno, redes sociales y todo eso, sí. No, yo creo que en Facebook estaba al final, ¿no? de mi carrera. Estaban los blogs, ¿no? Era otro tipo de consumo algunas diferencias que veo ahora es que creo, me da la impresión, pero también ha cambiado el grado. El grado, con la implantación del Plan Bolonia y demás, ahora solo hay 2 horas de clase, ¿no? Cada asignatura solo tiene 2 horas en cada sesión. A lo sumo son 4 horas a la semana. Entonces yo lo único que veo es la falta de tiempo, ¿no? Cuando yo estudiaba, las asignaturas eran más prolongadas, entonces igual estabas toda una tarde con dibujo, con pintura, forja, y esa percepción del tiempo era distinta ahora. Yo ahora lo que veo ahora es que quizás cuesta un poco más concentrarse en general, ¿no? Eso, Bueno, creo, eso sí. sí. Creo que es un punto súper importante. Incluso A nosotros, sí. Yo creo que me pasa incluso más también. a veces. Incluso... Sí. Pero yo pienso igual que tú. Actualmente es verdad que tenemos alumnado de todo tipo, pero yo tengo mucha confianza en toda la gente que pisa ahora la facultad. Lo principal es conectar.
con el alumnado, ¿no? Porque el tema es que tú has dicho que los profesores son como guías. Yo llevo relativamente poco tiempo siendo profesor, pero sí que veo que la percepción que nos da a nosotros los años y la experiencia docente, que somos capaces de que ellos mismos se acaben sorprendiendo de lo que son capaces. Entonces confiamos más nosotros que en ellos ellos, mismos. claro. Y entonces, porque más o menos ves patrones que se repiten año tras año, entonces puedes saber que si a una persona le está costando algo y demás, necesita de una energía que muchas veces se le acabas transmitiendo tú, y cuando sigue dando esos pasos y llega a ciertos logros, las primeras personas sorprendidas es el propio alumnado, ¿no? Entonces, eso es increíble. Y ahora es eso, quizás cuesta un poquito más concentrarse, o bueno, el mundo es quizás más ajetreado, pero hay voluntad de trabajo, y lo único que hay que estar muy encima. Es verdad que tengo que decir que por suerte se lo comenté a ella. He estado muy desconectado muchos años de redes sociales y ahora lo estoy retomando porque es cierto que es un medio de difusión tremendo, es fundamental. Ahora parece que si no tienes Instagram no existes, no eres nadie. Pero yo creo que muchas veces esas redes sociales y esos métodos que tienen para generar la difusión son los propios que acaban generando la desconcentración por el sistema que tienen en algunas Es como una ocasiones rueda de captar. súper compleja. Por ejemplo, con las historias y los shorts es terrorífico cómo nos afecta al cerebro. Y eso hace que luego efectivamente la docencia o cuando te tienes que enfrentar a una lectura que no hay imágenes, te cuesta muchísimo, muchísimo más. ¿Y eso lo veis? Sí. Sí. Y en el aula también hay, por ejemplo, hay mucha gente que viene a clase con cascos, ¿no? Con música. ¿Se puede? En principio en mis clases, porque son clases de dibujo, en la parte práctica no hay problema. Pero eso, el único miedo que me da es que la presencia del alumno en la facultad sea muy individual. Entonces, el profesorado podemos proponer actividades colectivas, que siempre son interesantes, pero no todo es colectivo en una carrera como Bellas Artes. Entonces, sí que veo, lo único que me da así quizás más temor es eso, ¿no? Esa capacidad de encerrarse cada persona en sí mismo, y cuando en el fondo el alumnado de Bellas Artes lo que mejor va a aprender lo va a recibir de los compañeros y las compañeras, ¿no? Y ya cuando esté trabajando lo va a pedir, porque el trabajo del artista es súper solitario. Y muchas veces es como, yo me acuerdo en la universidad y a veces es como el valor, uno cuando está estudiando no se da cuenta del valor que tiene todo el de aprendizaje que tiene la conexión con todos los compañeros, el profesor, como lo social. Total. Después desaparece y uno lo busca. Eso es. Llega un momento en que se termina, tus estudios se terminan y entonces te das cuenta que esa colectividad que encuentras en una facultad hay que construirla, que cuesta construirla. Claro, compleja. cuesta. Y luego que hay gente que, bueno, tiene sus circunstancias, viene de distintos contextos, entonces luego también cuestan. Pero precisamente es que se une que tradicionalmente cuando alguien cursa una carrera universitaria es joven, ¿no? Digamos, está en su juventud. Eso coincide con que también vives un momento vital que necesitas un aperturismo. Entonces, y una carrera como Bellas Artes es una carrera abierta por naturaleza. Entonces, lo único que me da miedo es eso, perfiles que quizás no se abren, ¿no? Sí. Y un melón que es verdad que creo que... Hablamos un melón que yo creo que es muy interesante de abrir, que por ejemplo Manu, entre comillas, ahora pues se ha tenido que enfrentar un poco a él, es el tema de cómo por suerte se está creando el perfil del estudiante NEA, es decir, se está reconociendo dentro de la enseñanza que hay estudiantes que tienen unas capacitaciones que condicionan la manera en la que puede aprender o no una serie de conocimientos. Y claro, muchas veces tanto el estudiantado no es consciente de esto cuando tienen que enfrentarse a una neurodivergencia de un compañero, o incluso el docente está más limitado en cuanto a herramientas y hasta las propias que le facilita la institución. Y muchas veces el llegar a
que un estudiante en EAE pueda superar la asignatura con las competencias básicas supone un reto de infraestructura y de trabajo del propio docente y compañero. Sí, sí. Claro, sí. La Universidad de Granada tiene un programa, ¿no? Cada año, cada curso, se acoge más gente, más estudiantado, ¿no? El problema es que también el profesorado asume una serie de competencias de las cuales no todos estamos formados, Sí, ¿no? ese es el problema. Entonces, bueno, se está haciendo un trabajo muy, muy bueno, considero, por parte de la universidad, incluso respecto a cuando yo estudiaba, estos programas creo que no existían, ¿no? Entonces, la universidad se encarga de dar todas las facilidades que pueda al alumnado, ¿no? Pero claro, está ese problema, ¿no? Cada vez hay más y se tienen que dotar de recursos y de personal que también, porque claro, se nos van, al profesorado se nos va cargando de más competencias, más competencias, más competencias, y evidentemente la universidad no es solo dar clases, son muchas más cosas. Claro. Pero es que hoy en día cae sobre nosotros una serie de responsabilidades variadas que vamos muy machacados. Pero por suerte lo que dice Fran, cada día más se normaliza, ¿no? y el alumnado es capaz de, bueno, solicitar entrar en estos programas, que al fin y al cabo es que se te facilite tu paso por la carrera, que es un momento vital súper especial. Entonces, por esa parte, creo que vivimos un buen momento y mi única duda que tengo siempre es si ahora hay más casos por que hay más problemas entre la gente joven o simplemente hay más casos porque se ha normalizado más y hay más gente que pide ayuda, ¿no? Entonces, yo creo que más bien es este segundo caso y por suerte las instituciones cada vez ponen más recursos para solventar esto, ¿no? Y coincide que nuestra carrera en concreto es una carrera tan vivencial, tan de experiencias que, claro, permite que afloren todo tipo de sentimientos, de emociones. Entonces va muy ligada a tu propia vivencia personal, ¿no? Es lo bonito, puede ser lo bonito, también lo difícil, ¿no? Una carrera así, pero la hace muy, muy especial. Es verdad. ¿Hay alguna pregunta del público? ¿Hay estudiantes fuera? ¿Qué tipo de atención le hacéis a la unidad en la universidad? Pues a nivel universitario, a nivel de UGR, ellos acceden a un programa, se les hacen una serie de entrevistas, como una especie de evaluación, ¿no? En general, para ver las necesidades que puede tener por parte de especialistas, ¿no? en la materia. Y luego pues, se deriva esa información a las facultades. Las facultades tienen una serie de tutores que se adscriben a ese programa. Y entonces lo que recibe el tutor, ¿no? Son indicaciones de, por ejemplo, cómo adaptar la evaluación a ciertos perfiles, ¿no? Si hablamos de gente con trastornos de ansiedad, por ejemplo, o problemas de atención en clase, pues te dan, digamos, una serie de consejos para, bueno, a la hora del trabajo en el aula. Pues sabemos que puede haber un perfil de alumnado que con cierta actividad se agobie, ¿no? Pues el profesor está, digamos, lo conoce de antemano todo eso, entonces, bueno, es capaz de adaptar en un momento dado toda la consecución de una clase, de un curso, a eso. Y luego en la evaluación, pues también se le permite a ese alumnado pues, tener cierta flexibilidad a la hora de hacer un examen teórico al uso o hacer otro tipo de exámenes prácticos, ¿no? Eso lo estás comentando en general en todas las carreras universitarias, porque imagino un aula de 100 alumnos donde la impersonalidad del alumnado es la tónica general y el profesor no sabe quién es quién. Entonces, ¿cómo distingue ahí a ese alumno que necesita eso? Pues la verdad, a ver, yo imparto clase en la Facultad de Bellas Artes. En Bellas Artes tenemos, graduando en Bellas Artes y en Conservación y Restauración, no son clases muy numerosas. A lo sumo tenemos 40, 45 alumnos, pero sí que es verdad que en aulas más grandes entiendo que ese trabajo puede ser más difícil, pero como se supone que esos datos se tienen previamente, por trabajo de tutorías se puede hacer un trabajo mucho más pormenorizado, ¿no? Y incluso un examen que se hace a la vez a 100 personas también se puede hacer de forma oral o de forma aparte
para ciertos estudiantes, que desconozco si es así, pero entiendo que algo tiene que haber porque esto es un programa de la UGR en general y hay alumnado de todas las facultades, ¿no? Entonces es curioso. Y luego las asignaturas, porque no solo varía el número, sino el contenido de la asignatura. Para según qué forma de examinar, pues desde laboratorios de ciencias en ciencias de la salud, etcétera, a nuestros exámenes prácticos, que son igual 3 o 4 horas de dibujo, de escultura, pues evidentemente hay que tener en cuenta tanto el perfil de ese alumno, ¿no?, como los contenidos de la asignatura. La verdad es que se lleva viendo una progresión en el sistema educativo desde infantil hasta bachillerato, donde cada vez se atiende más a no solamente a la diversidad, sino a la forma de aprender de cada uno de los alumnos. Y la verdad es que es revelador saber que en la universidad se comienza a trabajar esa intervención en la diversidad, porque nuestro alumnado llega a la prueba de elevado, alumnado con perfil TEA, alumnado con trastorno alimenticio, es decir, alumnado con un perfil muy diverso, y la única adaptación que se hace desde la universidad es la media hora más. Entonces, realmente tú dices, estamos educando a nuestros alumnos en diferentes tipos de aprendizaje, diferentes formas de aprendizaje, diferentes abordajes del currículum. Estamos hablando de competencias, estamos haciendo una reformulación completa del sistema educativo y de repente chocamos con una prueba en la cual todo eso Se resume. Y después realmente esa incertidumbre de ese perfil de alumnado al cual se ha hecho referencia. Tú quizás has dicho facilitar su paso por la universidad. Yo diría más bien darle a cada uno lo que necesita en su paso por la universidad, ¿no? Que es lo que se viene peleando desde otros sistemas obligatorios y no obligatorios del sistema educativo. Entonces, la verdad es que se agradece saber, y es interesante saber, que ya en nivel universitario también se está dando respuesta a la diversidad, no solamente a la hora de la evaluación, sino también a la hora de acceder al currículum. Entonces, interesante. Y como siempre depende del profesorado también. Claro, porque la UGR en este caso tiene su programa, pero luego depende mucho el profesorado y no todo el profesorado es tutor. Entonces, es un tema muy delicado, y es como dice usted, ¿no?, que muchas veces el trabajo en la universidad, yo al menos como entiendo la docencia, quizás es por el lugar donde doy clases, al final suele ser un acompañamiento muy pormenorizado a cualquier alumnado, no solamente alumnado general, sino que muchas veces se busca que el profesor detecte la variedad de perfiles que tiene en una asignatura y puedas ser competente para que se desarrolle cada persona, desde la persona que más le cuesta afrontar una asignatura a la persona que va sobrada. Entonces, el profesor tiene que saber muy bien y para eso es muy necesario un contacto muy directo, una docencia no tan fría, ¿no? Entonces, claro, aulas con 100 alumnos, yo no entiendo cómo puede ser, claro, porque nuestra facultad es muy distinta. A lo a todo. práctico sería como muy difícil. Es imposible. Claro, a mí me cuesta en una clase de 2 horas hablar con 40 alumnos, voy de un lado para otro, a veces 40, les digo, 40 es igual mucho soy muy también. pesado, Sí, pero sí lo es. 40 es mucho, 45 es mucho. es mucho. ¿Es 40 lo normal o es lo mucho? No, 40 es lo normal en una asignatura obligatoria, troncal, ¿no? Pero vamos, he llegado a tener más. Yo estuve 4 años dando clases en magisterio, clases de arte Allí hay mucha más gente, en sí. educación, y tenía clases de 70 personas. O en Derecho hay 100 personas, depende claro. de la carrera. Claro. ahí sí, por ejemplo, Pero en las partes más prácticas, no sé, de dibujo, Ay. me imagino, pintura, ¿también? cuando son Sí, sí. troncales, sí. Sí. Ahí sí, por ejemplo, hay que romper una lanza por las escuelas de arte, ya que, por ejemplo, los AFP, como por ejemplo, ¿cuánta especialización hay verdaderamente en una FP de técnica escultórica o de molde? Pues claro, al final ahí
como mucho es una clase con 10, 15 alumnos. La ratio es 15 ahí, no más de 15 no puede Claro, haber. incluso En es que hay ese- clases que son 4, 3. Entonces, claro, es prácticamente una tutoría con el estudiante constante, es una delicia. Pero claro, eso, claro, para el estudiante eso es una maravilla. Pero sí, sin ahí como embargo, máximo puede haber 15 en Claro. esos grados medios o grados superiores de los ciclos de la Escuela de Arte. Es que lo requiere un poco también el tipo de claro. enseñanza que es menos teórica. sí. Y que al final, pues claro, la demanda, por ejemplo, que hay en Bellas Artes no es en absoluto la que se enfrenta a una escuela de arte, por lo cual, a no ser que la facultad, que ojalá pudiese tener mucho más presupuesto, es imposible que pueda dividir más las clases para que sean más tutorizadas. Y ahí la consecuencia es tanto que el profesor en muchos casos pues explota porque no puede, o que esté formato PowerPoint, que tú lo veas, que está sentado leyendo su libro y le da igual el estudiante. Él ha venido a dar su una clase charla, sí. y no me pidas más porque tampoco le importa en muchos casos. Y luego respecto a lo que incluso decían antes por allí, respecto a los estudiantes NEAE, hay una particularidad que es que cuando ellos reconocen ser NEAE ante la universidad para solicitar como esa ayuda, aparte de que les preguntan qué necesitan, les preguntan si quieren que los profesores en general sepan de su condición NEAE, ya que luego muchas veces hay, por desgracia, casos de discriminación o incluso de burla o que yo qué sé, por mera privacidad no quieres que lo sepan y simplemente dices, no, quiero que mi tutor lo sepa y ya que el tutor se pelee o lo negocie tanto con el departamento como con el profesor correspondiente y le diga, a este estudiante hay que darle tal examen y ya pues no suelen entrar. Pero es cierto que respecto a la enseñanza menorizada está muy arraigada en el norte de Europa y que está demostrado que al final grupos pequeños van a, digamos, potenciar que el estudiante se pueda desarrollar, pueda investigar, que verdaderamente el docente pueda preguntarle al alumno o al estudiante qué necesita o qué te inquieta y ya ayudarle en su vía de investigación. Pero la realidad, por desgracia, es que el docente muchas veces no puede. Teníamos una en primero que se llama Chelo Vallejo, que ya lo decía, mira, yo es que lo tengo cronometrado y no puedo estar con cada estudiante más de 2 minutos, porque es que no me da. Claro, como es que un tengo que atender a los 45 o 50 que tengo y tengo que corregiros el trabajo a todos. Es que no llego. Y la veía agobiada, pero es que verdaderamente no llegaba y decía, si luego podéis tutorías, no puedo daros más. Aprovechando que te tenemos a ti, que eres experta en y dentro de la disciplina del arte, como es la música o la danza, ¿no? Y este foro lateral, las enseñanzas de música y danza, estamos a años luz de otros países donde se consigue armonizar niveles universitarios y no universitarios con el desarrollo del aprendizaje dentro del mundo artístico y dentro del mundo de la danza. Aquí todavía estamos, te comentaba antes que yo llegó un momento en que yo tuve que decir a mi hija, cariño, o bachillerato o bata de cola. Es lo que hay. No, además es que es literal. Cariño, o bachillerato o bata de cola. Y no te veo con bata de cola, entonces... Algo se está haciendo poco a poco. Lleva unos años, desde hace 3 años, una cosa que se llama el aula de excelencia, que se solicita entre centros educativos cercanos. Por ejemplo, en Granada se lo ha obtenido el Soto de Rojas con el Conservatorio Profesional Ángel Barrio. Entonces se le hace a los alumnos de secundaria, que están en primero de profesional de música y primero de la ESO. Entonces se le ha conseguido hacer un horario especial que se imparte en el conservatorio, pero con profesorado del Soto de Rojas que se desplazan y hacen durante una jornada, una mañana de 8 a 3, toda su jornada laboral, la de música y la de la enseñanza obligatoria, y luego alguna tarde tienen que ir. Entonces, ese es el modelo al que hay que atender. Ahora mismo hay 1 o 2 aulas de excelencia en todas las provincias andaluzas, pero lo ideal en Granada, por ejemplo, Motril querría y están ahí, entonces este año no ha salido. Ahora mismo un pilotaje, ahora hay en cada provincia andaluza, se está viendo, en Granada llevan por tercero de profesional, que está yendo bien, y aquí lo que hemos hecho ha sido inventarnos un modelo
parecido con bachillerato. Hemos cogido un bachillerato semipermanente de adultos que se puede autorizar para que se le imparta a alumnos menores de 16 años de los conservatorios y se completa, se hace con el Zaidín Vergeles y también con el Conservatorio de Danza precisamente y el Ángel Barrio. Entonces los alumnos que quieren irse a ese bachillerato de arte, además semipresencial, que eso es lo único que a algunos padres no les gusta mucho porque parte de las asignaturas las dan online y presenciales menos, pero se logra también aunar el bachillerato con las profesionales de danza que son en quinto y sexto los últimos años, que es cuando coincide que si vas con tu hora, claro, primero, segundo y bachillerato con quinto y sexto de profesional, que si vas con tus años, bueno, en el caso de danza te tienes que ir a un nocturno porque te pasan a la mañana, en fin. Claro, es que realmente la situación de música ahora es más flexible, Sí. Danza es diaria. Claro, es que música es más flexible porque tú ensayas en tu casa las horas de instrumento, pero en danza tienes que estar 100% veintitantas horas presenciales a la semana, entonces es muy complicado. Pero sí se ha logrado con eso lo hemos creado en Granada, ese invento del bachillerato semipresencial que autorizan los inspectores a los alumnos que están en Conservatorio de Música o Danza que se compagine con el bachillerato de artes de este sitio en concreto semipresencial. Entonces así se logra también que de 8 a 4 de la tarde hagas todo y tengas vida, porque yo he compaginado mis estudios con danza y es que no tenía vida privada y tenía que estar el fin de semana estudiando, por la tarde en el conservatorio o por la mañana, por la tarde en la facultad y es lo que habrá vivido tu hija, ¿no? Una cosa. Entonces desde la Junta de Andalucía se conoce eso y bueno, y cada vez hay más excelencia y más exigencia en las enseñanzas artísticas también, igual que en el bachillerato, entonces se está intentando hacer este tipo de... El aula de excelencia, desde luego, eso va para adelante y este otro modelo del bachillerato pues se está implantando también en casi todos los... Eso ya depende un poco de la voluntad de los centros y que se autoricen estas semipresenciales, pero en la Junta de Andalucía no tienen problema si ven la oportunidad y lo demandan los centros educativos que están cercanos, se está autorizando sin problema. Entonces ya poco a poco por lo menos se va... Ya os digo que desde yo los años que llevo ahora veo que hay un influjo desde la Junta de Andalucía a nivel de desarrollo educativo, formación profesional, en pos de la enseñanza artística y del arte en la escuela. Entonces hay que aprovechar un poco, creo yo, esa corriente favorable. Nosotros mismos nos hemos inventado aquí un concurso de flamenco tal en un congreso de educación y flamenco a nivel andaluz y nos están apoyando en todo y creo que, bueno, pues yo por eso decía que estoy contenta porque creo hay mucho por hacer, pero bueno, por lo menos las iniciativas que hay pues se están recogiendo favorablemente y están teniendo sus frutos y hay que seguir. Lo que pasa es que hay que seguir y hay que continuar y seguir insistiendo, pero creo que se va por buen camino. Por lo menos, ojalá hubiera tenido yo esa opción del aula de excelencia, claro, cuando yo era estudiante de danza y también, además coincide que esos alumnos son muy buenos también alumnos académicamente, son gente que busca la excelencia en todo lo que hace en su vida y muy disciplinado, entonces, bueno, pues se sufre mucho y porque quiere ser sobresaliente en todo, entonces es muy importante que se dé esa facilidad, que es ponerse de acuerdo un poco en la propia administración. Entonces, bueno, pues por lo menos hay esperanza de que eso se continúe. Y que se normalicen, ¿no? La Y que se normalicen. presencia de las artes en las aulas. Sí. Yo quería felicitarte por ese programa que tenéis de residencias artísticas, ¿no? Artista en el aula. Son sí. artistas que invitáis a... Eso ha sido un piloto también que comenzó hace 2 años y ahora se ha metido dentro de un proyecto más amplio y estamos viendo a ver por dónde va a tirar, pero el pilotaje ha sido un éxito y era una residencia artística durante un trimestre de un artista, había de artes plásticas, de flamenco y de literatura. Entonces iba, pues, por ejemplo, en el caso de flamenco, que lo lideré yo a nivel de Andalucía, quiero decir que diseñamos el proyecto, pues venía un artista flamenco a un centro, pues una serie de sesiones, 6 sesiones. Antes tenía un trabajo previo con nosotros y con el profesorado para ver luego cuando el artista se iba cómo seguía el profesorado trabajando con el alumnado y no se trataba de hacer una coreografía sino que era un trabajo, pues una residencia artística y un trabajo creativo. Algunos terminó en una coreografía, otro terminó en un documental, otro fue una cosa que unieron con artes plásticas, otro fue una performance. Pero ha sido muy, muy interesante también para los artistas, porque luego hicimos un encuentro de todos los centros de Andalucía que hicimos artistas en el aula,
nos encontramos dos encuentros, uno en Andalucía Oriental y otro Occidental, y pudimos poner en común lo que había supuesto para los centros, bueno, para el alumnado, maravilloso. El profesorado que estuvo involucrado también fue una experiencia increíble. Y para los artistas, que es muy interesante, fue una experiencia muy, muy buena y ellos mismos nos la están pidiendo ahora, porque, no sé, a ellos, gente como Eva La Hierbabuena participó y ella decía que ya llega a unos niveles de creatividad y de que bajar un poco, entre comillas, a la inocencia, a lo puro, a la gente que está empezando, que son de verdad, pues eso a ella le llenaba muchísimo y le interesaba muchísimo ese trabajo. Y en general todos los artistas con los que hemos trabajado pues estaban muy agradecidos de que se abrieran las puertas de las escuelas y los institutos para ellos, porque creen mucho, todos creen mucho en lo artístico en la escuela y que desde ahí hay que partir pues, para crear nuevos públicos, para todo. Era un poco un camino de ida y vuelta. Ellos han dado mucho, pero se llevaron mucho de los alumnos. De hecho, una bailadora, Mercedes Ruiz, Mercedes de Córdoba, nos dijo que esa sí hizo una coreografía. Esa hizo una coreografía y dijo que estaba más nerviosa el día que estrenó esa coreografía en el encuentro que hicimos en Sevilla que en la Bienal de Flamenco, en el Festival de Jerez, que estrenaba un espectáculo ese año. Y para ella, en el Congreso hicimos una mesa y lo contaba como algo, vamos, maravilloso. Bueno, luego ya amiga y le contaban sus problemas con un grupo de WhatsApp con los alumnos. Para ellos fue magnífico. ¿Y el alumnado de qué? Pues tercero y cuarto de la ESO. Elegimos una edad así porque era un pilotaje, pero bueno, una edad que creíamos que estaba bastante... Y ella contaba muy bien como las primeras clases, la primera impresión, uno con el chicle, otro no sé qué, como diciendo, y luego de repente al final todos matándose por bailar, uno que hacía, se lo llevó a su terreno, había uno que hacía breakdance y lo ponía allí, pues en medio del de flamenco, pues hacía su baile de breakdance metido, uno le gustaba la Semana Santa y sacaban las cornetas, introdujo todo lo que le interesaba a ellos en la coreografía, entonces fue muy interesante. Esto se pudo hacer porque hicimos un acuerdo con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la Consejería de Cultura se unió a la de Educación, porque nosotros no podemos pagar artistas, ellos sí. Entonces la parte de esas sesiones las pagaba Cultura y Educación se benefició, pues, hacíamos todo el montaje del proyecto, todo el organigrama de entrar a un centro, cómo entras, con los inspectores, que entrar a un centro no es tan fácil. Y en el horario lectivo, en el currículum y todo, pero bueno, al final entre las instituciones hay que colaborar, es lo que hemos hablado antes también, con la universidad, con las escuelas de arte, porque solo nosotros tenemos todo un potencial grandísimo, todos los estudiantes, pero necesitamos de cultura, en mi caso, desde el gabinete que coordino, porque me hace falta tener esa coordinación con los museos, con las galerías, para que ese alumnado pues, pueda hacer esas actividades o esos proyectos. Entonces, bueno. Y que muchas veces parece que el colegio, el instituto como centros están muy lejanos al panorama profesional y contemporáneo, ¿no? En las facultades de Bellas Artes estamos acostumbrados a que, bueno, invitamos a artistas, ¿no? A creadores, a investigadores, a que vengan, bueno, pero eso no es tan común en otros centros, ¿no? Claro. Y es muy importante también que digamos, ciertas esferas del ámbito de la creación y demás también bajen a ese terreno, porque es muy, o sea, bajen, que tampoco es bajar, sino que es acercarse, mucho más horizontal, ¿no? Claro. Y algo tan enriquecedor, ¿no? Hablamos mucho de educación, pero algo tan enriquecedor como ir a los colegios, a los institutos, que es una etapa también vital, muy de cambios y eso, que se refuerce con una propuesta artística. Entonces, en la Escuela de Arte y Conservatorio sí se suele hacer en semanas culturales y vienen ponentes de renombre, pero en un instituto... Lo cierto es que desde la administración no se suele poner problemas. Es decir, yo trabajo en un centro de secundaria y hemos podido disfrutar de Lenin, que ahora mismo a nivel pues es Lenin, de Raúl, la cultura lo hemos tenido, Cristina Mejía ha estado aquí, Miguel Carini, Pedro García, es decir, realmente
pues bueno, la administración cada vez apuesta más Sí. por abrir las puertas a otro tipo de iniciativas. Hay cosas que hay que agradecer. Flamenco Talent, de verdad, gracias. Es decir, es una forma de abrir otras puertas al alumnado. Claro, o sea, totalmente de acuerdo con claro. lo que plantean, ¿no? Y la propia administración hay unas instrucciones para celebrar el Día del Flamenco, por ejemplo, pues ahí ya se pone por escrito que se pueden invitar pues, a artistas flamencos locales, porque los pobres no tenemos dinero en los centros para pagar, pero viene el primo, el hermano o el artista conocido que tiene su hijo allí o su sobrino y van a los centros. Entonces, poco a poco sí se va acercando gente del mundo del arte, pero bueno, en circunstancias precarias, porque lo que cobran en artista en el aula era irrisorio, lo que se le puede ofrecer cuando viene es nada, porque no tenemos nada, invitarle a un café. Entonces, bueno, también se agradece esa inquietud que tienen los artistas por acercarse, aunque sea gratis o tal. Habría que hacer un programa coherente con una dotación económica considerable para que eso se pudiera hacer, pero bueno, no nos vamos a quejar porque poco a poco también algo se hace, ¿no? Ahí es cierto, por ejemplo, que algo que me ha llamado mucho la atención, que yo no lo conocía dentro de lo que es la representación de estudiantes, es el mundo de las sectoriales, que es un submundo dentro de las delegaciones de centro y todo esto del ámbito universitario. Y, por ejemplo, la sectorial de matemáticas todos los años, para que el estudiantado se forme y tengan como una simbiosis allí, pero dentro de su mundo de ciencia, lógicamente, es la ENEM, que es un encuentro nacional de estudiantes de matemáticas que traen a divulgadores, a ponentes, montan un pifostio con un presupuesto, no sé si es de 100.000 euros, Madre mía. que acaban juntando entre las facultades, los estudiantes, patrocinadores, es una locura. Y este año, por ejemplo, la suerte va a ser que se va a celebrar en Granada. Ah. Y a través de ahí yo me empecé a preguntar, bueno, pero ¿se hará algún tipo de encuentro así de las facultades de Bellas Artes o de las escuelas de arte en España? Y no. Y yo, de hecho, tengo en proyecto que le estoy empezando a estudiar el ver si podemos hacer el primero del año que viene en Granada. Porque al final dices, si podemos traer a artistas, pero de cualquier ámbito, si es que al final da igual, las artes plásticas, pero que por qué no también hacer una colaboración Con danza en performance o con con danza, música, si eso está hacer hoy a algo la así orden puede del ser día. una cosa súper potente y que al final es lo que hace que, por ejemplo, el estudiante cuando llegue a la universidad o llegue a una escuela de arte no llegue a ciegas, perdido, que no sabe lo que hay, ¿no? Sino que ya, pues bueno, yo sé que por aquí va el mercado, yo sé que ahora la tendencia es esta, y pueden apretar un poco las tuercas para reclamar a veces esa enseñanza que nos falta, ya quizá no por la dejadez de algunos docentes, que son algunos casos, sino porque a veces como que tampoco se incentiva desde el sistema que el profesorado se recicle. Claro. Y digan, bueno, pues cada 2-3 años voy a hacer tal curso, me voy a formar de tal forma. Si el estudiante lo lleva, sí que hay posibilidad, creo, de que se imparta en la aula. Así que esas Eso es simbiosis son superinteresante. chulas. En nuestro caso, en secundaria primaria se están formando continuamente porque como Sí. te cambian tanto las leyes, solo por ponerte al día de las nuevas normativas te tienes que obligar a situaciones de aprendizaje, diseño universal de aprendizaje. Entonces, es verdad, y también hay unos sesenios que tienes que presentar, son 60 horas, pero bueno, no sé cómo va en la universidad, pero normalmente la formación continua en lo nuestro está a la orden del día, ¿no? Siempre estamos formándonos, es que si no, no puedes seguir un poco el Sí, ritmo. en la universidad también, quizás no a nivel, o sea, tan a nivel de proyectos educativos, ¿no? Sino también a nivel de investigación, ¿no? De, digamos, tu propio currículum, ¿no? Se vertebra en muchos aspectos y la idea es que tú vayas cubriendo todos eso, ¿no? Innovación docente, investigación, transferencia, etcétera, y siempre te mantiene, ¿no? Así. No sé qué iba a comentar. Se me olvida. ¿Iba por ahí o...? Bueno, Se me olvida. ¿hay alguna otra pregunta? ¿O acotación o idea? Ya me he acordado. Que Maravilloso. desde la facultad recibimos a muchos institutos que vienen a... sí. Eso es algo que se ha hecho siempre. Ahora, en mi caso, al ser vicedecano, pues me encargo yo de recibir esas propuestas, ¿no? Y simplemente pues, ofrecemos visitas guiadas a la facultad
A veces entramos en algunas aulas y es una ocasión perfecta para, pues, normalmente viene alumnado de bachillerato artístico, Claro. no nos cerramos tampoco a ningún otro bachillerato, y se aprovecha no solo para conocer lo que son las instalaciones, sino para preguntar, interactuar sobre en qué consiste la Bellas carrera, Artes, restauración, ¿no? Y son momentos muy, muy especiales, ¿no? Claro. Y muchas veces incluso involucramos a estudiantado para que también haga de guías y entonces, bueno, es algo interesante que a mí, por ejemplo, me hubiera gustado ver estudiando bachillerato artístico, ¿no? Poder visitar y poder pisar una facultad. Claro. Oye, mira, aquí en Granada está esta, ay, qué guay. Incluso ver a la gente trabajar, ¿no? Porque entrar a un aula de escultura, por ejemplo, está la gente, 40 personas modelando en barro, el aula de dibujo de primero, que es muy pintoresca, con las esculturas clásicas, todo el mundo dibujando carboncillo, todo eso de primeras pues es muy llamativo, ¿no? Y eso me da que incentiva mucho el que... De hecho, tuvimos una exposición de diciembre a enero sobre un proyecto en torno a José Saramago, un cuento de José Saramago, una colaboración con traducción e interpretación. Y entonces tuvimos, creo que fueron 30 ilustradores, gente que ha salido de la facultad o que están activos en la facultad, hicieron una serie de ilustraciones de ese cuento. Y quedó una exposición, vamos, impecable. Pues se invitó a muchos, a algún que otro centro de infantil. Ah, muy bien. De infantil, no, de colegio, ¿no? Vinieron de primaria, perdón. Y fue muy interesante porque hubo un día que mi compañero, Jesús Osorio, pues hizo un taller con alumnado y era increíble porque, claro, el tema el alumnado de primaria es alucinante, o sea, son máquinas creativas en potencia. Sí. Y entonces, y me contaba este compañero diciendo, ya ha dicho alguno que quiere hacer Bellas Artes de mayor, ¿no? Y entonces, claro, estás en la etapa escolar visitando una facultad, que igual el alumno aún no sabe en qué consiste eso, pero sí que hay gente que te presta atención a esos centros y las artes se integran a todos los niveles, se deberían integrar a todos los niveles. Y eso es súper formativo y para el profesorado es súper divertido y súper... Vamos, a mí me encantaría. Y tenéis un proyecto que es Arte para Aprender con el museo de... Sí. Ese está muy interesante, que se hace también con alumnos de primaria, ¿no? Sí. Y hacen sus propias esculturas o cosas con materiales reciclados y se expone, ¿no? Claro, los compañeros de didáctica de la expresión Eso es. plástica y visual llevan... Es un Ricardo, programa que llevan muchos años, sí. ¿no? Ricardo Marín, Sí, Joaquín Ricardo Marín. Roldán. Entonces, sí, son programas de mediación muy, muy importantes, con buenos fondos también. Y sí, llevan muchos años y tienen resultados muy Está buenos. muy bien buenos, eso. sí. O sea, que las posibilidades son muchísimas. Depende, como siempre, lo decís, de la voluntad de no solo de la colaboración de las instituciones, sino de la gente que pertenece a esas instituciones, ¿no? A nivel, yo muchas veces lo digo, mi generación de compañeros y compañeras, incluso quizás la generación anterior, a nivel sistémico, ¿no? El sistema actual, nos tienen tan sometidos al currículum muchas veces Sí. que esa actividad hace a veces alienarte de lo que es tu verdadera vocación, que es la docencia. Y uno de los principales, esto es un punto de vista muy personal, uno de los principales peligros que existen hoy en día es que se nos exprime tanto a nivel investigador, a nivel curricular, que muchos compañeros dejan de lado, o sea, no compañeros concretos, sino que propicia que la docencia se quede un poco de lado por una cuestión de ser prácticos con tu tiempo. Y eso es terrible. O sea, la universidad no se tiene que olvidar que forma parte de un sistema educativo. La investigación es un pilar fundamental. En nuestro caso, la creación artística es un pilar fundamental. Esto no lo hemos hablado, pero yo considero que todo profesor de Bellas Artes debería también, o bien a nivel teórico, a nivel práctico, digamos, llevar, ¿no? esa actividad, esa investigación creativa en todo ámbito, pero la educación, la formación es primordial. Entonces, vamos, seguir pensando en planes de innovación docente, en cuestionarte tu propia metodología, en adaptar tu metodología, en seguir superándote como docente, eso es una actividad que requiere mucha fuerza de voluntad. Y eso, pues, Muy exigente poder lograr tener esas áreas. es muy cubiertas. exigente. O sea, se nos pide, el sistema actual se nos pide que sepamos hacer de todo, y todo excelente.
buenos profes, buenos investigadores, buenos artistas, buenas personas, todo. Y hay veces que eso te hace que lleves una vida súper ajetreada y vamos, yo personalmente mi día a día es intentar blindar cada cosa y entonces cada vez en su espacio, ¿no? Y cuando estás con esto, focalizar y estar a tope, ¿no? Entonces es un trabajo curioso. Es muy exigente. Muy exigente. Es que hay, por ejemplo, una cosa que me parece muy a destacar. Es algo que incluso yo he visto en la historia. Yo voy a hacer muchas referencias históricas siempre, ¿vale? Que ocurre en el desarrollo de las propias órdenes religiosas, que hay hermanos menores, por ejemplo, que simplemente pues hacen su artesanía y punto, se olvidan, y otros que dicen, pues mira, no, yo quiero leer o yo quiero investigar, yo quiero dar misa y ya pues como que tienen otro escalafón. Entonces, ¿por qué si esto ocurre desde el siglo XIII en instituciones tan antiguas como la Iglesia? ¿Por qué en la universidad no existe la posibilidad de, mira, yo quiero ser docente, tengo que actualizarme, tengo que investigar, pero no es mi principal condición? O incluso, mira, yo solo quiero ser investigador, no quiero dar docencia, solo quiero investigar porque no termino de conectar con ese cariz, que muchas veces también en ciencia sobre todo está la figura del típico docente que no quiere ser docente y se nota y acaba tanto quemándose él como quemando al estudiantado. Y claro, es que cuando le preguntan, pero ¿y por qué es usted tan borde? ¿Por qué da tan mal la clase? Pues porque no quiere estar aquí. Claro. Y ahí sería interesante pues que de verdad te puedas focalizar en aquello que te apasiona, porque eso es lo que va a hacer que puedas buscar la excelencia y que puedas decir, pues mira, voy a ser un docente extraordinario. Pero yo creo que igual todo lo que tenéis que pasar para ser docentes al final igual pule un poco eso, ¿no? Me imagino. Porque es difícil llegar a ser docente, como para estar ahí sin querer estar. Bueno. No, claro. O pasa mucho. Es bastante complicado. O sea, sí. Por eso. Si aguantas, sea, vamos a ver, a nivel de una oposición, lo que conlleva, el tiempo que conlleva superar una oposición, consolidarte, acceder a una plaza, a nivel universitario, conseguir una plaza hoy en día también es muy complicado por esa progresión, ¿no?, que dice. Sí. Entonces, los que consiguen aguantar Ya están al final, quemados. en algo, o sea, si no están quemados, en algo les motivará, ¿no? Claro. Porque solo ese paso ya dice, bueno, ya que estoy con esto ya Voy a tope. Pero cuesta no quemar, o sea, es difícil no quemarse. Claro. Es difícil. Pero claro, es cierto que, por ejemplo, el docente cuando se prepara, al final se está preparando en muchas veces la carrera académica o la investigación. Que no es como, por ejemplo, en una oposición para ser profesor de escuela de arte, que te piden una guía docente o como una simulación de qué haría, muchas veces, sino que es, vale, currículum. ¿Cuántas publicaciones? ¿Cuántas exposiciones? ¿Cuántos libros has publicado? ¿Qué nota media tienes en el doctorado? ¿Tienes beca FPU? En vez de, por ejemplo, decir, vale, como investigador es brillante, pero es buen docente. O al revés, ¿no? Como Ese es un docente melón también. extraordinario. Sí, eso Ese es un melonazo. Es un melón. Es un melón gigante ese. Yo creo que pasa. ¿Cómo vamos de tiempo? Eso es 6:30, a 1h30 ya, ¿eh? Ah, bueno. Ese melón para. Yo quiero aprovechar de contar que agradeceros de verdad que el opinión, que creo que se ha hablado cosas muy interesantes. Yo me quedo particularmente con esa idea de que a distintos niveles educativos haya esa idea de cohesionarnos, ¿no? Ya sea en los programas que estéis llevando y agradeceros de verdad que hayáis hecho esta mesa redonda, porque es importante que se visibilizara también el trabajo que hacéis, que muchos mejor no conocemos y que bueno, que interesante. Pues gracias a vosotros y enhorabuena por la iniciativa magnífica, enhorabuena. Sí, Y por los talleres que hiciste en familia, que también la parte educativa, eso también está muy bien. Enhorabuena. Sí, sí. Y eso. Nada, muchas gracias. Necesito ir al baño.